Creo que, bueno, más o menos una de las últimas llamadas, verificar ordenamiento, y era la búsqueda. Estamos en la referencia parcial, ¿no? Permítame un poquito. Ahora sí, ¿no? La última operación, que siempre la colocamos al último, a la última de las operaciones dentro de la clase, es verificar orden. seguramente R ha debido ser el SIGOR, ¿no? La verificación de orden. Muy bien, y bueno, decía que se puede hacer muchas operaciones con referencia parcial, jóvenes, ¿no? Entonces me voy a ir al siguiente. Parece que tenemos un compañero más y yo creo que es el último que lo admitimos. Bien, me voy entonces, muchachos, a lo que es matrices 3. ¿Ya? Aquí. Así es. Bien. Bueno, jóvenes, necesito, por favor, a veces hago muy rápido el cambio de pantalla. Si estamos viendo, por favor, una pantalla que dice la clase matriz y la primera línea dice operaciones con filas y columnas. No sé si estamos bien. Gracias, sí. Muchachos. Jóvenes, entonces, como mencioné, ¿no es cierto? Las operaciones que se pueden presentar en matrices es con filas y columnas, ¿ya? Entonces, toda la lógica vectorial, jóvenes, todo lo que hemos visto en vectores se ajusta a estas referencias de fila o columna, ¿no? Si nosotros miramos este esquema matricial acá, concretamente la fila 2 que está remarcada con amarillo o con fondo amarillo, jóvenes, si nosotros miramos solamente esa fila, ¿no? Lógicamente podemos mirar como un vector, ¿no? Un vector. Obviamente es una fila dentro de una matriz, pero si solo tocamos la operación con estos elementos de una fila, se hace, ¿no es cierto? O hacemos ver que es un vector. ¿Y cómo podemos ver eso, profesor? De que estamos dentro de la fila 2, ¿no? El índice de la fila 2. Si ustedes analizan la fila, permanece constante. 2, 2, 2, 2. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer variar si quiero referenciar a los elementos de esta fila? El índice de la columna, ¿no? Columna 1, o acá, ¿no? Columna 1, 2, 3 y 4, ¿no? O puedo hacer variar 4, 3, 2, 1, ¿no? Bueno, por favor, es corto la fila, pero el trabajo de cualquier operación está en función al índice de la columna, mientras que el índice de la fila va a quedar estático. Claro que va a venir como un parámetro, porque yo voy a trabajar con esta fila, tengo que decir con una de las filas, ¿no? Ya sea la fila 1, 2 o cualquier otra fila, pero en el proceso de operación queda estático. Y el que tengo que batírmelas como en la lógica vectorial o como una lógica vectorial es en el índice de las columnas. Lo mismo sucede cuando nosotros vemos una columna. Por favor, una columna. Estoy señalando la columna número 3. Entonces, si voy a trabajar con una columna, ¿no es cierto?, pues tengo que tener un número de columna, el cual voy a referenciarla, ¿no?, como un parámetro, y el índice que varía dentro de esta columna es el índice de la fila, ¿no? Fila 1, 2, 3, 4, o podemos decir 4, 3, 2, 1, o cualquier otra operación que me demande dentro de la referencia del índice de las filas, ¿no?, en esta columna. Entonces, la pregunta es ahora, ¿y qué podemos hacer como lógica vectorial? Casi todo, por no decir todo lo que tú haces en vectores, ¿no? Casi todo. Así es, ¿no? Entonces puedes hacer operaciones de cálculo, sumatorias, elementos, búsqueda mayor, menor, ¿no? Puedes ordenarla, puedes intercalar, puedes, no sé, segmentar. Todo lo que se hizo con vectores puedes hacer con una fila o una columna dentro de una matriz. Me doy un ejemplo sencillo. Primeramente un ejemplo sencillo, después vamos a hacerlo algo más complicadito. Algo muy sencillo, sumar una fila cualquiera, entonces yo digo NF, porque estoy en matrices y tengo que decir una fila, ¿no? Supongamos que fuera la fila 2, ¿no? Entonces, ya tengo como parámetro este número de fila.
¿no? Y si quiero sumar, esto es tan sencillo como hacer variar el índice de la columna de 1 a 4. ¿No? Puedo usar una variable que siempre está usando C1 para el índice de la columna y hago variar de 1 a 4 y con una, entre comillas, constante en la operación de NF, ya estoy referenciando todos los elementos y tengo la suma. Muy sencillo, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿qué tengo? El resultado de este ejemplo, ¿no? Por si acaso, aquí está, ¿no? 4, 3, ¿no? Si voy así, 3 más 4, 7, más 2, 9, más 3, 12. 2, una función. Cuando yo voy a sumar las filas, mejor dicho, si voy a sumar una fila cualquiera, esta operación, si quiero como parámetro el número de fila, que es un entero, y la suma, que también es un entero. Como son enteros, aquí no hay otra que el resultado de una suma va a ser un entero. Puedo sacar la media o el promedio, ¿no es cierto? Pero, bueno, también se puede. ¿Okay? No. Y cualquier otra operación, ¿no? Pero voy con algo sencillo, después me voy a ir con algo más complejo. La lógica, ¿no es cierto? Pues lo que tengo que hacer es, ¿no es cierto? La referencia está así, de una fila. Simplemente va variando C1 desde 1 hasta C. Aquí está, ¿no? El índice está. Mientras que el índice de la fila queda como un parámetro, ¿no es cierto?, de entrada, pero constante en esta operación. Entonces, lo que estoy haciendo acá es la referencia desde el principio, desde acá, de esta fila, 3 más 4 más 7 más 3, ¿no? Digo más 2 y más 3, ¿no? Es eso. Listo. Y retornamos ese, ¿no? Como este es un acumulador, ¿no es cierto?, el que va acumulando, entonces ese acumulador comienza en 0. Tan sencillo como eso. ¿Ok? Así de esa forma. Ahora, pero este no queda acá, ¿no? O sea, que se puede hacer cualquier momento, hago una operación de una fila, se hace perfecto, ¿no? Entonces, esto tiene que alcanzar, como dice, a cualquier fila y podemos sacar la suma de todas las filas, ¿no? ¿Ok? Podemos sacar, o el promedio de todas las filas, o el mayor de todas las filas, ¿no? O podemos encontrar, no sé. Pero si yo tengo la suma de una fila, puedo aplicar, ¿no es cierto?, a sumar otra operación, las filas de una matriz donde el resultado se encuentre al final de la fila, ¿no? Aquí. Si ahora voy a aplicar esa operación anterior, ¿no es cierto?, a todas las filas y digo, sáquese la suma de la fila 1, el resultado acá. Sáquese la suma de la fila 2, ¿no es cierto?, el resultado acá. Simplemente de acá voy a sincronizar el número de fila a la operación que me hace la suma de una fila. Para la fila 1, para la fila 2, para la fila 3, para la fila 4, ¿no? Para todas las filas. Entonces necesito un solo ciclo, no sé, puede ser F1 o NF, ¿ya?, que varía desde 1 hasta F. Y para todas las filas me va sacando. Pero cuando me saque para una fila, si NF es 1, me saca la suma para una fila, el resultado va a estar en la misma fila, ¿no? Aquí. Pero en la columna más 1. Si tenemos la columna 5 más 1, 6. El resultado, como es una función, me va a devolverla y yo voy a colocar en la misma fila y en la columna más 1. Lo mismo en la siguiente fila. Cuando esté indicando, sáqueme la suma de la fila 2 al proceso anterior, me devuelve el resultado la pondré en la misma fila que estoy en ese momento y la columna más 1. Así sucesivamente para la fila 3 y para la fila 4, para todas las filas. Jóvenes, después de eso, tendré, ¿no es cierto?, una matriz que crece en una columna, ¿no? Al final de eso tengo que decir C es igual a C más 1 y C pasará a ser el tamaño de 6 columnas, ¿no? Entonces, muy sencilla la lógica. Simplemente, como ya tengo una operación de una fila, voy a sincronizar con NF hasta F, ¿no? Es un ciclo for. Y tengo que ver cómo el resultado se va a ajustar también en base a NF y C más 1. Así de esta forma. ¿Qué tengo como entrada? Nada. Porque voy a hacer la suma de todas las filas aprovechando la operación anterior. ¿Qué tengo como salida? Nada, ¿no? Entonces, pero sí, cuando es un procedimiento, porque no es función, entonces hay un cambio. Tenía una matriz de ese tamaño, ahora voy a tener una matriz de ese tamaño, ¿no?
Y la lógica decía, es tan simple como un for desde 1 hasta F. Aquí está, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que llamar a sumar fila. Sumar fila. Es la que se enlaza al otro, porque no tengo un prefijo de un objeto acá, ¿no? Es el mismo objeto que se enlaza a sumar, pero para un número de fila. Y este número de fila va variando 1, 2, 3, 4, hasta F, ¿no? Pero en cada una de ellas tengo el resultado donde es en la misma matriz, en el número de fila y en la columna más 1. Perfecto. Entonces, en la misma fila, pero al final de la columna, ¿no es cierto? O después del final de la columna, está colocado el resultado. Y la misma forma es para el resto de las filas, ¿no? Así. Y por último, ¿no es cierto? Tiene que incrementarse, ¿no? Para ser considerado los resultados que se van colocando en la última fila. No se puede, jóvenes, ¿no, profesor? ¿Por qué no lo hacemos más antes? C es igual a C más 1 y este queda C y ya está incrementado. No se puede. ¿Por qué razón? No puedo cambiar antes C1, así, no puedo hacer este cambio acá, porque este va sumando una fila, y una fila tiene una columna, ¿no? Así es. Y si yo la sumo o coloco la dimensión esto antes de sumar aquí, entonces me va a sumar hasta el espacio, entre comillas, una columna vacía, y no está bien. Entonces las columnas tienen que seguir sumándose, ¿no? Y el resultado por el momento con C más 1, y después al final lo hacemos, lo concretamos, ¿no es cierto?, el resultado con la columna más 1, el resultado de las sumas, así de esta forma. Jóvenes, nosotros conocemos esta herramienta, ¿no? Esta herramienta de oficina que es el Excel, ¿ya? Así es, ¿no? Este es el Excel. ¿Ok? Y resulta que este Excel, jóvenes, ¿no es cierto? Pues varios lo manejan. No, espero que todos lo manejemos, jóvenes, ¿no? No, nadie les va a enseñar esto en la universidad. Esto algo se vio, algunos de ustedes lo vieron en colegio, otros en instituto, otros lo vieron. Sí tienen que conocerla. Es una aplicación informática de oficina, ¿no? Y todo el que está en la oficina, entre comillas, no sé, y que no está también el que está en su hogar o en otro lado, igual utiliza el Excel, ¿no? Y si yo tengo, por ejemplo, no sé, unos números, ¿no? Oye, muy, muy grandes estos números, ¿no? Así es. ¿Ok? Voy a hacer una matriz, ¿no? Así. ¿Quién lo maneja? Este Excel tiene una estructura matricial, ¿no? Así es. ¿Ok? Se supone que manejo igual, o sea, manejo, ¿no es cierto?, dos factores, uno, filas y otro, columnas, ¿no? Esto pueden ser mis estudiantes, ¿no es cierto? Este puede ser Juancito, este puede ser, Pedrito, ¿no? Así. Este puede ser Luisito, ¿no es cierto? Este puede ser Anita, ¿no? Así. Entonces, jóvenes, claro que aquí manejan, ¿no es cierto?, de los datos en cualquier celda puede manejar cualquier tipo de dato. Pero se organiza y decimos, estos son mis alumnos y estos son sus, no sé, sus escalas de notas entre 1 y 10, por decir, ¿no? Esta es la nota 1, nota 2. ¿Y qué queremos hacer? Supongamos que quiero sumar, ¿no? No sé, o son las ventas que hace Juanito, ¿no? Juancito. Vendió 6 hamburguesas, otro día 6, otro día 7, esto vendió menos, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Y quiero saber cuánto vendió, es igual a la suma, y decimos desde esto hasta lo que es esto, ¿no? Así, ¿ok? ¿Qué hice acá? Hice la suma de una fila, obviamente de los elementos que se pueden sumar. Esta operación mismo la puedo copiar, ¿no es cierto? Y la puedo decir que me sume para el resto de las filas también. Así, ya está, ¿no? Entonces, jóvenes, la operación que estamos haciendo es eso, una suma, ¿no? Y ahora estamos aplicando para todas las filas, ¿no? Claro que aquí tengo que hacer con una operación de copy y todo lo demás. Allá no, tengo que hacer con otra operación, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí lo que se repite es la misma suma solo de una fila para esto, para esto, para esto. O sea, una matriz, una estructura matricial que está manejando por filas, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, esta es una estructura matricial, ¿no? Este de acá, ¿no es cierto? Este de acá, por favor. Antes se llamaba el Lotus 1, 2, 3.
¿ya? Uno, porque manejaba datos de tipo texto, numérico, booleano, carácter, lo que se quiera, dentro de esta estructura. Dos, ¿no es cierto? Porque se podía hacer operaciones así como estas, ¿no? No solamente era manejar, no simplemente sirve de almacenamiento, sino de cálculo. Y tres, ¿no es cierto? Pues se llama Loto 213, pues permite la graficación, ¿no? Ahí está, estoy graficando algo, pero puedo colocar mucho más, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, jóvenes, es la forma como, y bueno, dejaré este gráfico de acá, ¿no? Caray. No, entonces, estoy hablando de una estructura matricial. Seguramente un informático, o varios informáticos que han trabajado en esta herramienta que es grandísima, ¿no es cierto? Pues han debido tener o deben tener el dominio de matrices, ¿no? Así. Si no tienen matriz, están perdidos. Ahora, pero, profesor, ¿cómo podemos manejar en una matriz? Esta es una aplicación, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo simplemente es una matriz, ¿no es cierto? Una matriz. ¿Ok? Y esa matriz que nosotros vamos viendo, ¿no es cierto? El otro. La matriz que nosotros vamos viendo, pues la lógica funciona igual allá, ¿no? Más adelante en base de datos, yo creo que sí, ¿no? Van a traer datos del Excel acá, ¿no es cierto? O de aquí van a llevar al Excel. ¿Okay? De una base de datos van a llevar al Excel, del Excel van a llevar a una base de datos. O sea, es increíble, o sea, el Excel, ¿no? Es sumamente increíble, ¿no? Así, como es una herramienta informática y ustedes dentro del área de la informática, redes y comunicaciones, tienen que saberla, pues, por lo menos medianamente, ¿no? Así es. Entonces, algún otro profesional les va a preguntar, oye, ¿cómo puedo hacer el gráfico de todo esto? Pues no puedes decir que no sé, porque estás dentro del área, ¿no? Y esto no se aprende vuelvo a repetir, pero mucha lógica de acá, inclusive que veas, lo haces acá, ¿no? Tiene lógica. Así es. Inclusive recuerdo que yo en el Lotus 1, 2, 3 hice un programa contable, lo hice acá, por conocer esto, ¿no? Así es. ¿Qué no tiene esto? ¿Qué no se hace con esto, muchachos? Les recuerdo, o digo, les recomiendo, jóvenes, no solamente algo simple, un poquito por lo menos intermedio conocerlo, esto de acá, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque van a usarlo en base de datos. En minería de datos se utiliza también para ver, ¿no? Esta matriz en dos dimensiones, bueno, un arreglo en dos dimensiones, en tres dimensiones, en cuatro. Es increíble, ¿no? Minería de datos, que eso va en base de datos 2, probablemente lo vean algo, ¿ok? De minería de datos. Inclusive la minería de datos jóvenes es una especialidad, ¿no? Así es. En una minería de datos tú puedes encontrar un dato bien específico, ¿no? Así es como, por ejemplo, alguna vez, no sé si les comenté, bueno, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo vivo cerca del ICE Norte en Santa Cruz, ¿no? Entonces mis compras lo hago en el ICE Norte. Y una minería de datos te dice, Mollo viene por decir los sábados, ¿no? Y hace su compra los sábados. Y compra salchicha, compra estas papas, compra un vino, ¿no es cierto? Y compra, no sé, algunas cosas más, ¿no? Y entonces, y hace su pronóstico y dice, ¿no es cierto? Mollo seguramente sábado, seguramente va a comprar, no sé, otras salchichas, un vino y unas papas y unas cosas, ¿no? Y dentro de su ya inventario, ellos ya tienen que prever, no solamente de Mollo, de todos los que vienen los sábados, y tiene que tener la cantidad llamaremos de salchichas, de vinos que van a requerir todos los que vienen los sábados. Eso es una minería de datos, ¿no? Así es. Te escudriñan así, paso a paso. Y en el mundo hoy en día saben inclusive dónde estás, ¿no? ¿Qué pasos das? Esa es una minería de datos. ¿Y qué vas a hacer? De seguro te pueden decir inclusive qué vas a hacer. Así, ¿no? Obviamente, fuera de esa minería de datos, ¿no? Hay también inteligencia artificial que se mete en base de datos. Entonces, jóvenes, es increíble, ¿no? Y nosotros estamos viendo la parte elemental, ¿no? Como esto, por ejemplo. ¿Okay? Simplemente para justificar, jóvenes, y decir, ¿no es cierto?, que, bueno, estamos manejando matrices de esa forma. Creo que la implementación no es nada complicado, por favor, ¿no? Pero para esto tengo que tener, obviamente, esto, ¿no? Por favor.
Y lo vamos a hacer, lo haremos, por favor, para concretarlo muy rapidito, no creo que no es complicado tampoco, ¿no? Como siempre, aquí vamos, caray. Ok. ¿Y Tomás? ¿Dónde está? Aquí. Dice public es una función, ¿no es cierto?, que se llama sumar fila, ¿no? Así, por favor, estoy mirando a la izquierda, de acá ya me acostumbro que a la izquierda tiene que estar lo que tengo que transcribir o lo que tengo que traducir, ¿no? Sumar fil, entre paréntesis tenemos nf as integer y tenemos el resultado, ¿no es cierto?, as integer también. Tengo mis variables dim s y también c1, ¿no? Estoy mirando a la izquierda, por favor, as integer. Ok. ¿Qué más tengo? No tengo más y dice s es igual a 0. Tengo un for nf que comienza en 1 y llega hasta c, ¿no? Y la suma esta es s es igual a s más la matriz o el elemento de la matriz en nf, c1, ¿no? Luego digo, después del ciclo for, ¿no? Digo retornar. Ingeniero, creo Sí. que el for era para columna. Dice columna 1 igual a 1. Es el número de columna. Perdón, C1. C1 que va desde 1 hasta C y lo tenemos ahí, ¿no es cierto? El otro es muy parecido, ¿no? Por favor, es un procedimiento. Entonces dice public sub, este es igual, sumar fields, lo haremos en plural, ¿no? Y que tenemos acá, dim, tenemos nf así integer, ¿no? Y nada más, ¿no? Así es. Y dice for nf, que es igual desde 1 to f, ¿ok? Y en x de nf, c más 1 va a ser igual lo que es la sumar fil, allá aparece, y le envío el número de fila. ¿Listo? Y después de eso, C es igual a C más 1, ¿no? Listo, ya está. Entonces yo voy a simplemente coser esto. Si funciona muy bien, quiere decir que esto también está bien porque estoy llamando a ese proceso. Y este no requiere ningún parámetro, nada. Entonces, por favor, la enlazo directamente acá. No se quiere nada. ¿No? Sumar columnas. Y esto es tan simple como x1 punto sumar fields. Así. Lo voy a cargar randómicamente, por favor, para mirarlo un poquito, ¿no? Cargar en 3 por 4 filas, no sé, digo 3 filas por 4 columnas en un rango de 1, por favor, disculpen, es una prueba de 1 a 6 nomás. Y cargamos random y lo descargamos en el conjunto. Digo, Dios, qué barbaridad. Ahí me falta ¿no? El validador, pero bueno, a veces me extiende mucho el código, el validador, ¿no? Por eso no la pongo mucho, jóvenes. Alguna vez lo hemos visto, ¿no? Así es. Me extiende mucho el código, es por eso que no quiero colocarlo ahí para justamente no tener estos errores, ¿no? O no pararme con estos errores. 3 por 4, ¿no? Permítanme, jóvenes, un segundo, si no esto me molesta. Bien, decía, jóvenes, 3 por 4 y tenemos en un rango de 1 a 9, pues cargamos randómicamente y descargamos, ¿no? Descargar el conjunto, ahí está, ¿no? O también la podemos ver descargar acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Ok, aquí ya se ve muy corto, tenemos que usar la base de desplazamiento, ¿no? Así es, ¿ok? Pero bueno, y decimos sumar las filas o sumar, no puse columnas, caray. No importa, ahí está, y la descargamos, ¿no? Mejor aquí, ahí está, ¿no? Si usted ve, 7 más 5 es igual a 12, 18, más 3, 21. Perfecto, ¿no?
Entonces la matriz ha crecido, cualquier dato esta se la puede borrar, inclusive la puedo descargar acá, ¿no? Descargar conjunto, esta aquí, y podemos ver en la última, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo mismo sucede acá, descargar, ¿no? 21, 18, 20. ¿Ok? Entonces, jóvenes, es así esto, ¿ok? Es así. Ahora, podemos hacer operaciones también con, decía, podemos hacer operaciones también con columnas, claro, lo mismo. Por favor, aquí está. ¿Dónde está? Me voy a traer este esquema para deducir la lógica. Por favor, disculpen, jóvenes. Control C. Y aquí al final. ¿No? Aquí al final lo que voy a hacer es, ¿no es cierto? Uno, el ordenamiento de las filas, de una fila y después de las filas. Digo, de las columnas. Así, ¿no? El ordenamiento de las columnas, ¿no? Voy a fijarme en esta columna, ¿no? Entonces, lo que tiene que variar fuera del parámetro de columna, tiene que variar el índice de la fila, ¿no? ¿Ok? Resulta que si miramos este índice de la fila, los elementos, este es el primero, ¿no es cierto? El segundo, el tercero y el cuarto. Y si lo miramos o comparamos con el vector que manejamos, ¿no es cierto? El vector lo paré, entre comillas, así, pero el primer elemento estaba aquí, el segundo acá, el tercero acá. Ahora, por la cuestión de estructura matricial, el elemento de la fila, digo, si fuera un vector, este está el primero, está arriba, el segundo. Eso no le afecta, ¿no? Es cuestión lógica nada más, ¿no? ¿Ok? Cuando digo es cuestión lógica, esta es una estructura matricial, pero lo estás viendo como un vector, ¿no? Parado sí, pero donde el elemento está arriba y el último está abajo. O puedes verlo, ¿no es cierto? Sí, como lo hemos visto anterior, el primero abajo y el último arriba. Jóvenes, cuando es cuestión lógica, inclusive jóvenes, ustedes en estructura de datos, ¿ya? Más adelante, un vector, disculpen, un vector así como este, lo van a ver como una lista circular, así. Imaginación nada más, ¿no? Así, que va dando vueltas, así, que la van a hacer, que la van a, y entre comillas, ¿no es cierto?, que la van a voltear, o sea, vas a ir viendo como un círculo, ¿sí? Eso es lógico, ¿ok? Eso es lógico. Y se maneja así, pero se maneja. ¿No? Y no hemos visto eso porque eso corresponde a otra materia, pero es interesante, ¿no? O sea, yo lo puedo ver, por ejemplo, miren, lo voy a ver lo voy a trabajar como un círculo. ¿Cómo puedo trabajar con un círculo, profesor? El índice, nada más. Muévelo el índice. 4. Estoy aquí. Luego, digo 3, ya estoy referenciando a este elemento. Luego estoy referenciando al 2, luego estoy referenciando al 1, y luego voy a ir a referenciar nuevamente al 4. 4, luego 3, luego 2, luego al 4, 3. Y en algún punto se llama un puntero, así, ¿no? En algún punto, por decir 3, estoy acá, ¿no? Y si voy a seguir acá. Si voy a seguir, voy a seguir acá. Y me puedo parar ahí, ¿no? Y si voy a continuar acá. Lo estoy mirando como una circunferencia, datos como en una circunferencia, ¿no? Y puedo voltearla en el otro lado también, así, ¿no? Así, y otra vez girando así, ¿no? O sea, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero eso corresponde ya, ¿no sé? Eso se llama, ¿no es cierto?, listas, ¿no? Listas circulares. Pero no haces una lista circular, sino manejas en forma circular. Bueno, esa es en memoria secuencial, es como un vector. Un vector lo manejas como listas, ¿no? Una sola lista, como una pila, como una cola, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, jóvenes, hay muchas cosas. Entonces, es lógico, cuando digo este esquema es lógico, verlo así lógicamente. Y puedo ordenar esto recordando un poco la burbuja, ¿se acuerdan? Muy bien. No, ahora me voy a concentrar solo en el índice de la fila, ¿no? Porque la columna es constante. Me dan este parámetro, ¿no?, de la columna, y entonces yo solamente es como tuviera un vector que aquí esté el primer elemento, el segundo, el tercero y el cuarto. Así es. No, recordando un poco la idea de la burbuja, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? Tiene un tope aquí. El tope va a comenzar en 1. No, así es, ¿ok?
Y el tope va a ir bajando, ¿no? El tope va a ir bajando. 1, después 2. ¿Por qué digo tope? Porque los elementos, recordando, ¿no es cierto? Ya que está en este esquema lógico, ¿no? Los elementos van a salir de abajo hacia arriba, ¿no? Ah, perfecto. Luego el tope va a bajar acá, ¿no? Y vamos a sacar el elemento desde acá para acá. Luego el tope va a bajar acá y el último elemento va a subir hasta arriba, si es que sube, ¿no? Y listo, el elemento de más abajo va a quedar en su posición. Entonces, ¿ese qué es? El tope va a ir desde 1 hasta el último menos 1, F menos 1. Entonces, mi lógica dice, oye, está muy grande. Eso se me hace muy amplio la pantalla también. Permítame, Holmes, aquí, ¿no? Un poquito más cristiano, 12 está bien, y que se haga negrita, ¿ok? Dice ¿no? Por favor, estoy pensando en el tope, ¿no? Para 1, ¿no? Para el tope, que comienza en 1, porque el primer elemento que estoy mirando acá en el tope es la fila 1, ¿no? Y va a ir hasta la penúltima, ¿no? Aquí. Pero la penúltima es, en este caso, F menos 1, ¿no? Y va a llegar esto hasta lo que es F menos 1. Ese es el tope. Ahora voy sacando los elementos de abajo, ¿no? Otro ciclo. Ahora, ¿no? El índice de desplazamiento va a ir de 4, de 4. Luego va a ir 3, ¿no? Luego va a ir 2, hasta antes del tope. Ahí nomás. Pregunta, ¿cómo saca si este elemento de acá es, ¿no es cierto? El menor que vaya arriba es menor que el anterior, ¿no? El anterior es la posición 3. Entonces, voy a tener un desplazamiento, no sé cómo lo llamé, ya, un desplazamiento que varía. Estoy mirando de abajo, desde F, estoy trabajando con los índices de la fila, desde 4 hasta después del tope, hasta lo que es el tope más 1. Listo, ya está. Y lo que digo es, ahora, recordad, si el elemento de la, bueno, ahora tengo que referenciarla de forma matricial, ¿no? Si el elemento de la matriz, donde está fijo la columna, pero lo que varía es el índice de la fila, si el índice de D, de aquí abajo, de desplazamiento, ¿no? De D, número de columna, va a quedar fijo ese número de columna, ¿ya? Es menor, ¿no? Lo anterior, ¿no? Perdón, que el elemento siguiente, pero el siguiente, de arriba, es D menos 1, que el elemento D menos 1, ¿no es cierto? El número de columna. Así es. ¿Listo? Ya está. Si fuera cierto esto, entonces va a intercambiar, ¿no? Va a intercambiar. Tengo que tener el intercambio que no lo tengo en matrices, pero se supone en una matriz cualquiera, si yo quiero intercambiar dos elementos, cualquiera, por favor, que aquí también va a ser dentro de esta columna. Por ejemplo, si quiero intercambiar esto, por decir, ¿no? Con este otro, con cualquiera, ¿no? ¿Okay? Entonces yo necesito índice de fila y columna y necesito índice de fila y columna, porque el elemento está dentro de la misma matriz, ¿no? En un vector necesitamos dos índices, un índice, bueno, cuando era así lineal, un índice acá, otro índice por acá, no sé, cualquiera. Ahora aquí yo necesito fila, columna y necesito fila, columna. Por más que esté dentro de una columna o una fila. Es algo genérico este intercambio, genérico de dos elementos de una matriz que quiero intercambiar independientemente de que los elementos esos estén en una columna o estén en una fila. Así es. Entonces, si fuera así, ¿no? Si este elemento de acá es menor que el elemento de arriba, pero de arriba es con menos el índice de la fila, ¿no? Entonces va a intercambiar este elemento D, NC, ¿no? Así es. Miren los índices, ¿no? Es decir, el elemento que está en esa posición, con el elemento que está en esta posición, ¿no? Así es. ¿Y cuál es ese? D menos 1, NC. Listo. Ya. Ahí intercambia, ¿no? Aquí va a estar intercambiando estos dos, si es que se da, ¿no? Si es que se da la condición. Y si no, no intercambia, ¿no? Directamente decimos fin sí. Y decimos fin para. Y decimos fin para. Decíamos. Por lo menos acá lo quitaremos uno.
Este de acá es aquí. Y este de acá es ahí. Listo, la lógica ya está, ¿no? Entonces yo me concentré simplemente como si fuera un vector. Así es, ¿no? Y trabajé todos estos, es para el control de esa fila, digo, de esa columna, ¿no? Así es. Este está controlando el índice de la fila, este también está controlando, obviamente como T controla la fila, este también está en base inclusive desde la fila hasta qué fila, ¿no? Y vamos. Tengo que tener el intercambio y ya está ordenado. Pero lo que hace es ordenar una fila, ¿no? Entonces, por favor, avanzando un poquito más, ya, caray, ya, no importa. Sí, vámonos acá, hombre. Les decía, jóvenes, este va a tener, otra vez, ya se me lanzó de acá, este va a tener un inicio y este va a tener un final. Es un procedimiento, ¿no? Así es. Un final, no importa. ¿Eh? Entonces, jóvenes, tenemos eso de ahí. Y nos falta la cajita negra, ¿no? Entonces, la cajita negra lo podemos hacer acá. Espero que tenemos que tener un número de columna, ¿no? Por favor, voy a insertar aquí la cajita negra. Ahí. Tenemos que tener un número de columna, ¿ok? Ya. Tengo que tener como entrada un número de columna. Número de columna, ¿no es cierto? Y tenemos como salida nada. Esta es una función, digo, es un procedimiento. Este es un procedimiento porque no hay ninguna salida, hay un cambio de estado donde una columna se ordena dentro de la matriz, cambio de estado. Este es ordenar una columna, ¿no? Ahora vamos a ordenar todas las columnas. Entonces, un ciclo simplemente de C1 que ordene esta columna 1, después esta columna y esta columna. Si queremos, ¿no? Así es. Entonces, es muy sencillo, mucho más sencillo, ¿no? Aquí la operación que dice, ¿no? A continuación, ordenar, ¿no? Dice ordenar las columnas, ¿no? Ay, hombre, debería nomás estar con su hojita. ¿Okay? Ordenar las columnas de la matriz. Así es. Listo, ¿no? Entonces, si ordenamos las columnas de una matriz, como dije, ¿no es cierto? Simplemente es decir, la columna 1, la columna 2, 3 y 4. Un for de 1 a C y llámese a este, ¿no? Entonces, por favor, lo haré y la caja negra es la misma, pero sin el NC. Control C y Control V. No, ordenar calls, lo pondré en plural, columnas, no tengo ahora nada de columna. Más bien lo que sí va a guiar, ¿no es cierto?, es una variable acá. Y tengo acá el 3, ¿no es cierto?, donde dice inicio, simplemente hay un for para lo que es un índice cualquiera, mejor manejar como columna, C1 que estamos manejando, desde 1 hasta lo que es C. ¿Y qué tengo que hacer por cada columna? Simplemente llamar a ordenar las columnas. Call, ¿no? Se llama el de arriba or call y digo el número de columna. Y listo. Impar. Inicio y fin. Sencillo. Mucho más sencillo, si es posible. Entonces, así como esta, podemos hacer muchas operaciones, ¿no es cierto? Por favor, con filas y columnas. Con filas y columnas. ¿Qué hago esto para verlo acá?
A verlo un poquito, muchachos, no lo veo. Para hacer la traducción, ay, sí, y eso todavía. Bueno, pero ya se me ha ido, pues. Es un hombre. Ya. Ahora sí, lo veo ahí, ¿no? Entonces está nuestro código como siempre, ¿no? Y la podemos hacer ese ordenamiento. Traducir esto, ¿no? No, aquí. Entonces dice, public es un procedimiento sub, or, call, ¿no? Así. Entre paréntesis tiene el número de columna y nada más. Tenemos algunas variables, t, y t. ¿Qué más tenemos? No tenemos más, ¿no? Sí. Resulta que tengo que tener el intercambio, si no lo tengo, ¿no? Por favor, la implementación se hace siempre primero por los módulos bajos. Este es un módulo más bajo que este porque está llamando, ¿no? ¿Ok? Entonces, antes de eso, por favor, public, ¿cierto? Sub, lo he llamado ya inter, ¿no? Y necesito fila 1, columna 1, fila 2, columna 2. Aquí, por favor, puedo manejarlo así, ¿no? Necesito un par de índices, fila, fila y columna. Orden, por favor. Fila, columna. La fila, columna del primer elemento que voy a intercambiar y del segundo que voy a intercambiar, ¿no? Pero este es, pues, as integer, ¿no es cierto? Caray. Esa es una desventaja de este, ¿no? As integer. Este es as integer. Y finalmente este otro también es as integer. Y listo, ¿no? Es un procedimiento donde necesitamos un auxiliar as a integer. Así es. Y decimos, al auxiliar llevamos el primer elemento, x de f1, c1. Por favor, estoy haciendo el intercambio, como ya sabemos hacerlo. X de f1, c1 va a tomar lo que es x de f2, c2, ¿no? El segundo elemento. Y finalmente, ¿no es cierto? X de f2, digamos. Falta el paréntesis. Y finalmente decía aquí x de f2, c2 va a tomar el auxiliar. Así es, ¿no? Listo. Entonces ya tengo el intercambio, por favor, ¿no? Y me voy para dice t que varía desde lo que es 1 hasta lo que es f menos 1, ¿no? Ese es progresivo y no hay ningún problema. Hombre. Digo, realidad. For. Y el siguiente ciclo for dice de que varía desde lo que es f y llega hasta lo que es t más 1. Y este es en forma regresiva, ¿no? Mucho cuidado. Entonces decimos step menos 1. Así. Y la pregunta acá, ¿no es cierto? Que dice si el elemento x de d, nc es menor, ¿no? Que el elemento x entre paréntesis d menos 1, nc, ¿no? Si fuera cierto esto, entonces hace el intercambio. Inter, entre paréntesis, aquí de d, nc, y el otro es d menos 1, nc, ¿no? Así. Listo, hombre. D menos 1, nc. Entonces, jóvenes, ya tengo el intercambio y ya está, ¿no? Entonces, este es el ordenamiento de una columna. Y el ordenamiento de una fila está para acá, ¿no? Así es. Public, más abajito. Este de acá, que es más sencillo. Public sub or calls. No tiene ningún parámetro y simplemente hay una variable, C1, as integer, y tenemos un for C1 que varía desde 1 to C. ¿Y listo? Y decimos or call, ¿no? Or call aparece ahí, el or call, y entre paréntesis decimos C. Ya está. No necesita ningún parámetro, solamente la voy a coser esto, ¿no? ¿Okay? Entonces, y vamos acá, hombre, vamos aquí, no necesita ningún parámetro, este es ordenar las columnas, or
calls. Y este otro es, por favor, or fields, sumar fields. Qué barbaridad. Así es. Enganchamos este que no tiene parámetros, x1 punto, ordenar las columnas y listo. Y le lanzamos y decimos cualquiera, 4 por 5, ya no importa, en un rango de 1 a 9, no importa. Cargar randómicamente, ¿no? Descargar. Ahí está, ¿no? ¿Ok? Y la ordenamos, las columnas. Hubiera sido bien tenerlo esto también en descargar para ver que a veces no tiene que transgredir los elementos de una columna a otra, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, bueno, pero el descargar, permítame, conjunto, es muy amplio, ¿no? Así es, pero no importa, ahí estamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, jóvenes, aquí lo que voy a hacer es, dice, ordenar las columnas y la voy a descargar, ¿no? Así. Entonces, si usted mira, ahí están 1, 7, 7, 9, 1, 4, 5, 8, 1, 3, 7, 8, 9, 3, 4, 4. Están ordenadas las columnas, ¿no? Ahora, si yo miro, por ejemplo, la primera columna, ¿no? Es esta, ¿no? Entonces tiene 7, 7, 1, 9 y lo ha ordenado 1, 7, 7, 9. O sea, no tiene que transgredir las otras columnas, ¿no? La segunda es 5, 1, 4, 8. Entonces 1, 4, 5, 8. Ordenado eso. Y ahí vamos. Verificado, ¿no? Entonces, jóvenes, hay veces, muchachos, hago eso, ¿no? A veces hago esto para para la otra respuesta, ¿no? Que siempre doy 2 preguntas en el examen, pues si hay veces sobre el mismo dato me valgo para ir a la otra, ¿no? Y cuando digo descargar, por ejemplo, no sé, pues tiene que mantener eso, ¿no? Se supone que lo último que ha quedado es ordenado las columnas y tiene que estar así, no tiene que desaparecer. Algunas jóvenes, algunas operaciones me hacen desaparecer, ¿no? Y el objetivo no es que desaparezca, por favor, ¿no? Cualquier dato, yo sobre esto mismo inclusive ya puedo hacer otra operación, ¿no? Si sumar las filas, puedo hacerlo, ¿no? ¿No? Listo, ya lo ha sumado, sí, lo descargo, ¿no? Ahí está, mira. 1 más 1 más 1, 3 más 3, 6, ¿no es cierto? Más 3, 9, ahí está, 9, ¿no? Y siguen ordenadas, ¿no? Las columnas. ¿Sí? Entonces, sobre un resultado mismo yo puedo seguir la otra, no quiere decir que no. Hay veces jóvenes me hacen desaparecer o me cambian, no está bien, ¿no? La lógica no está bien, hay veces. Jóvenes, es la forma como nos vamos trabajando en base a esto. Hay muchas operaciones, todas las operaciones practico. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? ¿No? Quiere decir que lo que hemos visto vectores, profesor, ya tengo que descartarlo. No, sigue aquí, ¿no? Sigue acá, jóvenes. ¿Ok? En algún momento dado, ¿no es cierto? En otras, permítame, lo que quiero decir es lo siguiente. Aquí me voy a ir a esto, ¿no? No, este es otro, pero ese es el mismo, es el ordenamiento que ya lo hice allá directamente, ¿no? Lo que quiero decir es, jóvenes, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos una matriz así, que estamos viendo filas y columnas, fila, columna, y lo miramos como un vector, ¿no? Entonces, hay veces, hay inclusive en libros donde toda una fila la llevan a un vector, ¿no? A un vector, ¿no? Entonces, de ese vector, ¿no es cierto? Por favor, esto no comparto mucho, pero se puede, ¿no? Quiere decir, ¿no? Un vector que tiene, por ejemplo, no sé, que tiene sus elementos, puede llevar el elemento, no sé, ¿no? Aquí no tengo, pero todos estos elementos son llevados acá, por decir, ¿no es cierto? 3, 2, 5, 6, 1, por decir, ¿ok? Entonces, tengo estos elementos se ordenan acá y después se la transfiere acá. Hacen así. Que se puede, obviamente, pero ya estás utilizando otro espacio de memoria, ¿no? Así es. Otro espacio del tamaño de una fila, ¿no? O también puede ser lo mismo en una columna. Lo llevas a un vector, lo ordenas, lo haces el vector, la operación y le traes. ¿Qué se puede? Se puede. ¿No? Pero jóvenes, una vez más, si esto aquí tiene índices y todo, podemos trabajar internamente.
y no desgastarnos con otro espacio de memoria, ¿no? Así es. En algún momento dado, jóvenes, cuando estén trabajando, ¿no es cierto?, con base de datos, sistema, es importante la optimización de memoria, es importante, ¿no? Pero cada vez va creciendo la memoria, sí, hombre, cada vez la tecnología va haciendo que la memoria, tanto primaria como secundaria, vaya creciendo, ¿no? Cada año que sale, ¿no? Ahora ya está apareciendo que el cuarzo, que sigue siendo mucho mejor el cuarzo, que vamos a tener un cuarzo el doble de la memoria que tenemos en esta gestión, ¿no? Para el 2022, etcétera. Sí, ¿no? Así es, ¿no? Pero igual, no deja de ser, jóvenes, ¿no es cierto? Inclusive una operación que se tarda, ¿no? Este es pequeñito, la matriz, ¿no? Es una matriz grande, llevar, traer, ¿no es cierto? O sea, fuera del espacio de memoria es un tiempo más, ¿no? ¿Que se puede? Vuelvo a hacer, se puede. No quiere decir que no. Así es. Lo que sí más bien comparto, por ejemplo, jóvenes, es que en algún momento dado, ¿no es cierto? ¿Okay? Que en algún momento dado, toda esta matriz tienes que llevarlo, especialmente cuando se guarda en un archivo, ya no hay más un archivo, no hay matricial. No hay una estructura matricial de un archivo. Así, ¿no? Entonces un archivo inclusive lo vas a ir haciendo uno por uno, así en forma de texto, inclusive, o de números, pero secuencial, quiere decir, primero vas a meter esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto, tiene un orden, ¿no? Quinto esto, sexto, así, es como llevar a un vector, más o menos, ¿no? ¿No? Entonces es como llevar, de acuerdo al esquema, si fuera el esquema regular, todo esto lo llevas a un vector, que la puedes llevar, claro, y viceversa. Llevar de un vector acá. Es como, pero eso, si en algún momento dado quieres hacerlo como, ¿no? Si tú lo llevas todo a un vector, por ejemplo, el mayor de todos, ¿no? El mayor de todos elementos, lo llevas a un vector y ya tienes el máximo. Se puede, pero estás usando la misma, el vector va a ser la misma capacidad de toda esta matriz. Si tú tienes una matriz de 100%, ¿cuánto se hace? 10.000 elementos, ¿no es cierto? ¿Ok? Y tienes que tener una matriz de 10.000, ¿no? Porque no puedes aseverar, no, va a ser pequeñito el vector, no, eso es un ejemplo, ¿ok? Entonces, tú puedes llevar a un vector así, y háganlo jóvenes, ¿no? ¿No? Y viceversa, ¿no? Se dice, por favor, tenemos que guardar de alguna forma, ¿no es cierto? Fila, columna, de cuántas filas es este y de cuántas columnas es. Y de un vector que me la transfiera y me la arme una matriz de 2×3. Eso viendo más adelante en archivos. Que ahorita se puede hacer para tener la idea, la lógica. Así es. ¿No? Que eso no lo estamos haciendo. Pero por favor, eso que estoy mencionando, ¿no es cierto? Jóvenes, la mostraré. Ya, la mostraré. ¿Ok? ¿Dónde está esto? Simplemente voy a hacer un ejercicio, ya que estoy mencionando eso, ¿no es cierto? Y bueno, después ya vienen las técnicas simplemente de matrices, y yo creo que con 2 clases más terminamos, jóvenes, esto, matrices. Hay mucho más, vuelvo a repetir, estoy simplificando un poco las operaciones, no estoy haciendo muchas operaciones, tanto de referencia global como de referencia parcial, ni tampoco de filas y columnas, porque ya les estoy diciendo que una fila, una columna es como un vector y usted puede hacer cualquier operación de vectores en una referencia de este sentido de filas y columnas, ¿no? Así es. Aquí, directamente, ¿no? Y si yo tengo voy a incorporarlo acá, ¿no? Otra vez, voy a incorporarlo lo que es, ¿dónde está? Proyecto, voy a adicionar la clase, ¿no? Y voy a decir la clase vector. Así es. Tengo la clase vector. Y puedo adicionar la clase número entero también, que hay que tenerlo por si acaso, la clase número entero, muchachos, ¿no? Entonces, para no tener mucho problema con esto, recuerden, disculpen, me voy a ir acá, donde está mi vector, ¿no? Por favor, disculpen, ¿dónde está mi vector? Estoy aquí, grupo SB, programación 1, ¿dónde está? Vectores, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy en el grupo SB, aquí está. Y tengo el proyecto de vectores,
¿no? Y aquí está vectores. Por favor, ¿dónde está la clase vector? ¿No es cierto? La clase vector está acá en vector.bb. Así, ¿no? La puedo abrir sin abrir el proyecto. Aquí está la clase vector, ¿no? Entonces, por favor, este no está enganchado, ¿no? Otro es el que está enganchado. Pero lo copiaré acá. No sé qué tengo acá, pero increíblemente increíble. Pero obviamente la tengo que llevar lo que necesito, ¿no? Hay veces muchas cosas no necesito, pero por cuestión de tiempo, me voy a ir acá. Y aquí está, pegado. Ya está. ¿No? Pero obviamente decía, ¿no es cierto? Es más, hasta esto me pide número entero. Casi varias operaciones me pide número entero. ¿Okay? No sé si es eso nomás. Deben ser varias. ¿No? Miren, número entero. ¡Qué barbaridad! Entonces, lo que tengo que decir acá en este proyecto otra vez, ¿no es cierto? Agregar, ¿dónde está? Proyecto, agregar a la clase, ¿no? Y la clase NN. Así. Pues la clase NN, y lo tenemos, la clase NN, creo que lo tenemos que tener, ¿no? Por favor, del mismo grupo estoy sacando. Proyecto NN, números, ¿no? Aquí está, BB, ¿no? ¿Dónde están números? Where's the NN? ¿No? Está arriba de números. Números. Ah, perdón, gracias, hombre. Tú tienes mejor visión que yo. La voy a abrir solamente esto para ¿no? Llevarlo otra vez. Esto no está enganchado, ¿no? Entonces, por ahí, obviamente no se lleva todo tampoco, ¿no? Lo que necesitas. Y resulta que como no voy a seleccionar algunas cosas, copiar y ya tengo acá donde está el que estoy enganchando. Es este, ¿no? Le pegamos, ¿no? Ahora sí, mi proyecto, ¿no? Por favor, este otro ya lo puedo nomás cesar y tengo el otro vector y pues ya no sé ni cuál es este, es el que pinchamos, ¿no? Espera, no importa, no le hace que esté abierto, no lo toma, lo que está enganchado en el proyecto nomás la toma. Entonces decía, estoy en la clase matriz, ¿no es cierto? ¿Ok? Yo, por ejemplo, puedo hacer de que lo lleve a un vector, ¿no? Aquí, ¿no? Llevar a un vector, cargar a un vector, no sé. Disculpe, encargado, descargar, cargar y cargar. Este es otro descargar también aquí. Public, por favor, es directo, no tiene lógica. Public sub, ¿no es cierto? Cargar a vector, cargar B, ¿no? Y listo. ¿Qué tiene? ¿Qué voy a tener como entrada? ¿No? Simplemente un objeto vector, B1, lo llamaré B1 as vector. Así es. Listo, ya está. En B1 la voy a cargar, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo voy a cargar? Pues, como hemos visto, por favor, el tradicional, aquí está. Estito, ¿no? ¿Qué más necesito? Bueno, no importa. Necesito F1, C1 para los índices, disculpen. Y este es la referencia, ¿no? Disculpen, me aprovecharé del patrón de referencia global, ¿no? Así es, ¿no? Se voy a entrar acá y el next. Así. ¿Qué voy a hacer con estos? Voy a llevarlo a un vector, al vector B1, ¿no? Entonces, si B1, ¿no es cierto? Aquí dice B1 punto B sub a un índice, ¿no es cierto? B. Un índice. Y es igual a I más 1. Eso tiene que ir creciendo, no tengo I, pues eso sucede, jóvenes. Cuando se hace así las cosas, a veces te pierdes inclusive, ¿no? Hay que hacer bien las cosas. ¿Qué quiere decir? Declarar bien las variables que van a aceptar. Debías tener una lógica, aunque sencilla. Necesito un I, ¿no es cierto? Este va a ser para el vector que va a ir cargando de uno en uno y dice I es igual a 0. Y acá internamente vas a tener, ¿no es cierto?, un I que es igual a I más 1. Porque el vector tiene que ir en forma secuencial, ¿no? Entonces, si aquí vas cargando B1 punto, digo, B1 punto cargar, ¿no? Así es.
Caray, ¿no? Todo esto. Eso sucede, muchachos, vuelvo a repetir, por no hacer bien las cosas. Tengo que ir el cargar donde carga solo un elemento, ¿no? X, la matriz de F1, C1. Ya, listo. Ahí está. Debe haber uno solo que carga. Espero. Ah, no, sí. Pero me dicen eso. ¿No? Ah, es por esto. Aquí tengo un error, ¿no? Tengo que ir en el vector. ¿Cómo cargo? Ah, es el paréntesis. ¿Cómo cargo uno por uno? Debo tener, ¿no? Ese, al final, no sé si es al final, por favor, tengo que recordar ahora vector, ¿dónde estoy? Aquí, ¿no? Qué problema, muchachos. Eso sucede por hacer directo, ¿no? Tengo que cargar el dato. Ah, este lo está cargando al final. Entonces no necesito ni siquiera el índice, ¿no? Si es de cargar. ¿Qué más tengo? Otro cargar con un solo parámetro. Solo tengo uno. Y ese es al final, y lo tiene la dimensión automáticamente, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? En matriz. No necesito este de acá porque pensaba mandar acá el índice, ¿no? ¿En qué posición me va a cargar esto? Entonces no necesito, ¿no? Jóvenes, eso sucede por no hacer bien las cosas, ¿no? Lo he tanteado, pensé que necesitaba a qué posición mandar, ¿no? Pensé que había uno cargar con posición, pero no es así. Este lo carga al final, listo. Y ya está la dimensión del vector, ¿no? Entonces, para enganchar esto de este lado, acá, cargar, necesito cargar aquí. El último de los cargars que sea, ¿no? Entonces voy a decir cargar a vector, ¿no? A un vector. Listo. Y cargar a un vector necesita un objeto vector. Ah, tengo que tener al menos un objeto vector. ¿Dónde está mi esquema? Aquí. Y voy a matriz B, aquí. ¿No? Por favor, es toda la lógica matricial, hombre. ¿Dónde está? Aquí. Tengo que tener, así como tengo un objeto de tipo matriz, ya este proyecto, ¿no es cierto? Este proyecto que está manejando esta Fórmula 1 está trabajando con la clase matriz y también ahora va a trabajar con la clase, aquí lo pondré B1, no importa. Listo. Y les recuerdo una vez más, cualquier objeto, ¿no? Tiene que ser inicializado. B1 es igual a new. Listo, ya está ese vectorcito que tiene. Ahora le voy a enganchar, pero tengo que tener también descargar acá, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. ¿Ok? Descargar vector. Disculpen, muchachos. Aquí. Insertar. ¿Dónde está? Y decimos descargar el vector. Ya que no tenemos, es matricial y todos nos estamos guiando con matrices y todo lo demás, ¿no es cierto? Tengo que tener descargar vector. Ese descargar vector, por favor, va a venir acá, ¿no? Y este es el textbox 5, ¿no? Entonces, por favor, disculpe. Entonces dice en textbox 5.text va a ser igual a b1.descargar. Listo, ya estamos. Ya estamos, y me falta el cargar, ¿no? Engancharlo, el cargar. Aquí. ¿Dónde está? Cargar vector. Entonces, ese no necesita nada, simplemente es x1 punto y cargar vector. Ahí está. Y entre paréntesis necesita un objeto vector, B1. Y listo, ya está. Y le estamos cargando al vector. Y puedo llevar cualquier elemento, puedo seleccionar de aquí los primos, ¿no? De una matriz. Una matriz que, para que se vea biencita, ¿no? Entonces digo una matriz de 3 por 4, ¿no es cierto? 12, que comience en 1 y vaya incrementando de 1 en 1, ¿no? Que cargue secuencial, tenemos una carga de sucesión, se llama así. Ahí está, y la voy a descargar la matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, ¿no? Así. Que lo lleve a un vector, cargar en un vector, ¿no? Ya está, y que lo descargue el vector. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no?
Que podemos hacer mucho, llevar a un vector, traer de un vector, ¿no? Como tú quieres. Ahora usted haga la pruebita, ¿no es cierto?, con esto. Y se supone, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tener, ¿no? O sea, ¿quieres llevar esto a una matriz? Tienes que decir de cuánto por cuánto, ¿no? Entonces esto la puedes llevar inclusive, ¿no es cierto?, así como hemos visto, así como 3 por 4, y te la va a llevar a una matriz 3 por 4. O puedes decir 4 por 3 también, te la puede llevar a 4 por 3. Inclusive hasta le puedes decir por qué fila, columna. Bueno, ahí es mucho, pero se puede. Hay mucho por hacer con matrices, jóvenes, ¿no? Hay mucho por hacer con matrices, vectores. Aquí está enganchado ya con números enteros y todo. Este proyecto de acá, ¿no es cierto?, el que está manejando obviamente que hace énfasis a lo que es matrices, ¿no? Pero también puede llamar a vectores, puede llamar a números enteros, ¿no? Claro, su centro de operación es la matriz, pero se quiere de los amigos de vectores, y esos vectores, si es que voy a seguir usando hasta como números enteros, se quiere de la clase número entero, ¿no? Los jóvenes tenemos que trabajar así, ¿no? Organizado. Ese es el enfoque de programación orientada a objetos. Tenemos diferentes clases, ¿no? La clase número entero, tenemos la clase vector, ¿no? Por favor, tenemos la clase número entero, tenemos la clase vector, ¿no? Ahí es otro, lo oficial, ¿no? Y tenemos la clase matriz, ¿no? Estamos trabajando eso. Centrado en la matriz, pero donde estamos manejando, hemos incorporado las otras clases que él necesita, obviamente, en la clase de matriz para su trabajo. Profesor, ¿un vector puede requerir de la clase matriz también? Sí, señor, puede hacer. No quiere decir que no. De aquí hay una combinación, ¿no es cierto?, de estructuras en la cual podemos plantear una solución. Así es, entre matrices, vectores y, bueno, y números enteros más, ¿no? Si es posible. Los dígitos de un número entero lo puedo llevar a un vector, ¿no? La clase de número entero puede requerir un vector, claro. Lleve cada dígito a un vector y hágalo, ordénelo y fórmelo, que se puede hacer de otra forma, se puede. Pero obviamente estamos usando más memoria. El objetivo también es optimizar memoria, jóvenes. No solamente tener una capacidad de razonamiento lógico, que es importante, ¿no?, la lógica, pero también es importante el rendimiento. Y el rendimiento se ve más que todo también en la optimización del espacio de memoria. Así es. Jóvenes, nos vamos a quedar acá, ¿ya? Tenemos, nos quedan las técnicas de ordenar, ¿no? Por favor, ya. Lo que difiere hay algunas operaciones propias de matrices, ¿ya? Hemos visto la suma. No sé si lo veamos la multiplicación también, pero con lo que hemos visto ya lo pueden hacer, ¿no? La inversa, la transpuesta, que se quieren inclusive no solamente manejar así como la matriz de enteros, sino de reales. Por ejemplo, para la inversa, sí o sí, tiene que ser reales, ¿no? ¿Ok? Ya esto hay que transferir. Si va a hacer usted una inversa, y hay que llevarlo esto a reales, porque si no, no va a funcionar. La transpuesta sí se puede hacer con enteros y se ve muy bien, no hay ningún problema. Obviamente que también se puede hacer con reales, ¿no? Pero jóvenes, ¿y qué otro más tenemos con matrices? ¿No es cierto? Tenemos la multiplicación, ya estoy hablando de operaciones propias, ¿no?, de matrices, ¿no? La inversa, la transpuesta, etc. Después hay, que no vamos a tocar, pero voy a dar un ejemplo nomás de cómo se pueden manejar las matrices triangulares o la diagonal de una matriz primaria, secundaria, ¿no? En base a eso, una diagonal, ¿no es cierto? Por favor, me voy acá, ¿no? Por ejemplo, esta es una matriz cuadrada, ¿no? Entonces, hay operaciones específicas con matrices cuadradas, donde yo puedo tocar este elemento de acá, que es la diagonal primaria, es la diagonal secundaria, ¿no? Y todos estos elementos de acá, por favor, estos, ¿no? Hasta aquí, y luego la siguiente fila ya -1, aquí, y de acá son triangulares, ¿no? En base a una diagonal, que se puede manejar, pues si hay operaciones con triangulares. O sea, hay operaciones propias con matrices cuadradas inclusive, ¿no? Que aquí, en el ejemplo, lo puse una matriz cuadrada. Pero todas las operaciones que hemos visto no es para cuadradas, es para cuadradas y no cuadradas.
pero hay operaciones propias de cuadradas. Pero con lo que ya estamos viendo y lo que vamos a ver, jóvenes, de matrices, no quiere decir que solamente eso puede hacer, ¿no? Puede hacer mucho más. Esos son ejemplos de cómo referenciar a una matriz. Son estrategias y algunas operaciones como estamos haciendo en matrices. Entonces, la base es la plataforma, ¿no?, para que usted más adelante haga otras aplicaciones con matrices, ¿no? Entonces, jóvenes, como siempre, entre comillas, ¿no? Es absurdo decir, ¿no?, que alguna vez les pregunte algo con matrices, no vi con mollo. No es así, jóvenes, no es así la cosa. Ya, ni con cualquier profesor. Yo no sé si algún profesor tiene el mismo estilo que yo tengo mi estilo, ¿no? Y si alguien está repitiendo, ha debido ver el estilo de otro profesor, la estrategia de otro profesor, ¿no es cierto? Pero no es para decir, bueno, no sé si ve de la misma forma la práctica como yo lo hago. Casi lo hago mucho más pragmático que teórico, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, hay mucho más, como te digo, muchísimo, ¿no? Así es. Y más adelante, con la base que usted tiene, ya puede hacerlo, ¿no? Ya puede hacerlo. Obviamente también, dentro de su formación profesional, va a ir viendo otras ciencias, ¿no?, colaterales que le apoyen a ser el profesional informático de sistemas o de redes. Entonces, jóvenes, todo eso hay que tomar en cuenta, todos esos conocimientos, ¿no? Jóvenes, yo me retiro. Hasta la próxima. Por favor, un poquito siempre cansado acá, hay veces en donde me encuentro, y también para continuar con el trabajo, ¿ya? No sé si debo a algún compañero donde estoy en grupo SB y puntos SB. ¿A quién lo debo, jóvenes? He tenido la ayuda de algunos compañeros, o ya se retiraron. Guzmán Roble, yo le ayudé con uno de columnas que se está equivocando en el código. Robles, apellida Robles. No, Guzmán Roble. Guzmán Robles. Ah, ya, estamos acá, por favor, gracias. Por favor, ¿alguien más? Yo le ayudé en lo de la matriz, Flores Víctor Manuel. ¿Qué apellidas? Flores. Flores. Gracias. Creo que no hay más, ¿no? ¿O hay alguien más, jóvenes, por si acaso? Bien, jóvenes, también lo están viendo aquí, como siempre, mis puntitos ganados. Todo lo tengo archivado, muchachos, ¿no? En ese sentido, jóvenes, por favor, a practicar. Ahí está el práctico. Véanlo, ¿no? Domínenlo, matriz. A que sea ese tip que di y cómo llevar a un vector, y de un vector hágalo a la inversa, es para que usted tenga un razonamiento en el dominio de matrices, ¿no? Y de vectores también, ¿ok? Vamos trabajando con el práctico, jóvenes. Yo me quedo acá, ¿no? A ver, voy a mirar, caray, estamos, bueno, por lo menos tenemos 14 estudiantes conmigo.